Durante la Segunda Guerra Mundial, no solo los soldados aliados se encargaron de luchar contra el nazismo, también hubo gente común y corriente que salió de su rutina para enfrentarse cara a cara con el Tercer Reich y sus aliados. Personas que tenían una vida normal antes de la guerra, pero que durante el conflicto decidieron plantarse, quedando así en la historia. Este fue el caso de Nieves Fernández, una maestra filipina de primaria que se transformó en una líder guerrillera para enfrentar a las tropas japonesas y que es recordada hasta nuestros días por matar de forma silenciosa a más de 200 enemigos. En esta nueva entrega de Historia Militar vamos a conocer la vida y obra de la maestra devenida en líder guerrillera y cómo salvó a cientos de personas durante la Segunda Guerra Mundial. No se sabe con exactitud la fecha, pero Nieves Fernández nació en el año 1906 en Leyte, una de las tantas islas filipinas. Antes de la guerra, Nieves tenía un mercado de venta al por mayor y se dedicaba a la enseñanza primaria, pero todo eso se puso en pausa cuando Japón invadió su país en diciembre de 1941, dando inicio a lo que se conoce como Campaña de Filipinas. Durante esa ocupación, las tropas japonesas cometieron atrocidades contra el pueblo local y se cree que alrededor de 500.000 filipinos murieron a causa de sus vejaciones. Muchas mujeres fueron secuestradas y obligadas a ser prostitutas de los soldados japoneses en los prostíbulos militares, tal como lo hacían los alemanes en Europa con las mujeres polacas. En el caso de los hombres, muchos eran llevados a realizar trabajos forzados o eran directamente ejecutados en la calle para destruir la moral de los locales. El ejército imperial japonés tenía métodos brutales para las interrogaciones a los filipinos sospechosos. Las torturas solían llevarse a cabo durante días y culminaban con la exposición en la vía pública de la víctima. Uno de los tormentos más dolorosos era cuando obligaban a los prisioneros a beber cantidades enormes de agua para luego ser atados y puestos con el estómago para arriba. Los soldados japoneses se turnaban para saltar encima de los prisioneros, provocando daños estomacales permanentes. Además, realizaban experimentos en los prisioneros, un vicio macabro que parece haber sido tomado de sus socios alemanes. Las cirugías sin anestesia que terminaban en la muerte del paciente eran moneda frecuente en las cárceles instaladas por la fuerza de ocupación. La brutalidad con que los japoneses trataron a los territorios invadidos despertó un fuerte sentimiento de rebelión, y no pasó demasiado tiempo hasta que emergieron las primeras guerrillas de la resistencia filipina en 1942. Se estima que cerca de 250.000 ciudadanos participaron en operaciones contra el ejército japonés durante su ocupación, y entre ese 250.000 se encontraba la protagonista de este video. En general, muchos filipinos rebeldes recolectaban información sobre las operaciones japonesas y luego le brindaban esos datos a los soldados aliados, ya que no tenían el equipo, la coordinación ni los medios para organizar una guerrilla sólida. Pero al cabo de unos meses llegaron algunas provisiones y armamento, y los ciudadanos ahora tenían la posibilidad de organizarse y responder ante las humillaciones sufridas. De entre ese espíritu emergió la figura de Nieves Fernández, quien estaba seriamente preocupada por el bienestar de sus alumnos. Fernández temía que las fuerzas japonesas se aburrieran de maltratar a los adultos y fijasen sus métodos de tortura en los estudiantes de su escuela. En cuanto a las alumnas, el mayor miedo de Nieves era que fuesen tomadas como prisioneras para los prostíbulos clandestinos regulados por el ejército nipón. Con todo esto en mente, Nieves reunió un grupo de hombres y empezó a planear cómo realizar ataques efectivos a las tropas japonesas. Rápidamente llegaron a la conclusión de que los ataques sigilosos por la noche eran los que daban mejores resultados, por lo que Nieves empezó a entrenar a estos hombres en el uso de cuchillos para matar al enemigo antes de que éste pueda hacer ruidos y alarmar al resto.
Pero no todo era armas blancas, también hacían armamento de fuego de forma clandestina, utilizando tuberías para elaborar escopetas caseras de gran poder destructivo. Estos dispositivos eran cargados con pólvora y clavos oxidados para generar infecciones en los objetivos. Con el tiempo también lograron robar algunas armas del ejército japonés, aumentando significativamente la letalidad de sus ataques. Con esto, Nieve Fernández se convirtió en la primera y única mujer en comandar una guerrilla en las Filipinas. El arma predilecta de Nieves era el cuchillo bolo, una herramienta de corte de gran tamaño similar a un machete o un kukri, que se utiliza principalmente en las Filipinas y en las selvas de Indonesia. Este cuchillo era de fácil acceso, ya que es utilizado para abrirse paso en la selva, aunque Nieves le daba otros fines y desarrolló un método silencioso para asesinar soldados japoneses. En principio se vestía totalmente de negro para mezclarse con la oscuridad de la noche y avanzaba descalza para no realizar ningún ruido que levante sospechas. Cuando encontraba a un soldado solitario, se aproximaba por detrás y lo apuñalaba por debajo del lóbulo de la oreja, cortando la arteria carótida y la yugular. Una vez que el cuchillo penetraba 5 centímetros, Nieves giraba el filo 90 grados provocando una herida enorme que impedía que la víctima pudiese gritar. Ese corte letal causaba un gran desangramiento. El soldado perdía la conciencia casi de inmediato, sin posibilidad de luchar o pedir ayuda. Para muchos soldados, el frío del cuchillo bolo en el cuello resultó ser lo último que sintieron. Las tropas japonesas le tenían muchísimo miedo a la maestra guerrillera Nieve Fernández. Sus ataques nocturnos se volvieron legendarios y junto a sus hombres organizaron numerosas emboscadas en la jungla bajo el resguardo de la naturaleza y la oscuridad. Nieves tenía a su cargo cerca de 100 hombres que realizaron ataques en la región de Tacloban. En el transcurso de 2 años mataron a más de 200 soldados japoneses. Los oficiales nipones estaban confundidos sobre la naturaleza de esos ataques y quién estaba liderando a esa guerrilla. Cuando supieron de Nieve Fernández, pusieron un precio sobre su cabeza: 10.000 pesos filipinos por cualquier información sobre su paradero. Muchos intentaron capturar a Nieves, pero ella logró eludir los riesgos y sobrevivir a la durísima ocupación japonesa en las Filipinas. Se dice que junto a su guerrilla, Nieves logró salvar a muchas jóvenes que se encontraban prisioneras como esclavas sexuales de las tropas japonesas. En algunas villas más pequeñas, la guerrilla logró expulsar a todos los soldados de las fuerzas invasoras, liberando a comunidades enteras del yugo nipón. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al Leyte, se percataron de que muchas villas ya estaban liberadas y algunos prostíbulos militares habían sido destruidos. En ese entonces se supo de Nieve Fernández y sus actividades. Se dice que incluso le enseñó su método de asesinato a los soldados, aunque hay mucha información sobre ella que se desconoce. El único artículo publicado en la época la describe como una antigua maestra que, vestida de negro y armada con cuchillos y escopetas caseras, lideró a 100 hombres filipinos para matar a 200 soldados invasores. El artículo también afirma que Fernández fue herida una vez y que guarda una herida de bala en su antebrazo derecho como recordatorio de la dureza de la guerra. Al repasar la Segunda Guerra Mundial se suele hacer énfasis en las historias de horror, pero aquel momento oscuro también llevó a que muchas personas comunes y corrientes salieran de su rutina para transformarse en auténticos héroes de guerra. El caso de Nieve Fernández es uno de los más paradigmáticos, de maestra de primaria a transformarse en la guerrillera femenina más recordada de su país. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros descubrir esta historia. Si quieres más contenido como este, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.